leer los primeros versículos solo por ejercicio para llegar a esta parte tan intensa que hay en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. El versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, permítame reiterar, incluyente el término hermanos en Cristo Jesús, como la manifestación de Dios a través de la cual ha manifestado su gracia a la humanidad para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Totalmente incluyente para los que hemos creído en esa manifestación de Dios a través de su Hijo, y totalmente excluyente para el que no ha creído ni aceptado ese paso de fe. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia, ya hablamos que el término ahí en vez de esposa también es cuerpo, en santidad y honor. A propósito, el término acá más aplicable es cuerpo, porque no necesariamente todos los creyentes son casados o todas las creyentes son casadas. Por lo tanto, el mandato ahí es a mantener el uso correcto este cuerpo que Dios ha entregado a cada uno de nosotros. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Por eso él comenzó diciendo que la enseñanza es en Cristo, o sea que no sería una ocurrencia de Pablo caprichosa, sino parte del mensaje que le había sido revelado. Sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, el ágape, y también lo hacéis así con todos los hermanos, otra vez el término, hermanos, que están por toda Macedonia. Hay un amor que circula entre todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y que nos une, y es el ágape, porque al haber nosotros nacido de Dios, las bondades de Dios dispensamos. Pero os rogamos, hermanos, nuevamente, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces miren que nuestro amigo Pablo, el apóstol, ha hablado del día a día, del ser cristiano acá, en el contexto y en la época que nos haya correspondido a cada uno vivir, haciendo ejercicio propio de las habilidades o los dones para el sustento. Está haciendo una invitación al trabajo concienzudo para llevar comidita a la casa, porque vamos a ver que algunos hermanos, bajo la premisa de que el Señor regresaba pronto, habían descuidado el ser diligentes en los asuntos, llamémoslos así, terrenales, del día a día, de las obligaciones, del cumplir con. Pero aquí, a partir de este versículo que viene, así como habló con tanta entereza y soltura y seriedad de estos asuntos del día a día, ahora a partir del versículo 13, con la misma espiritualidad, viene a hablar de un tema como algo que estaba ocupando o preocupando a algunos hermanos en Tesalónica, y era, bueno,
es que hay personas que han creído en Cristo Jesús, han renovado su mente y han muerto. ¿Esas personas qué? Si el Señor Jesús, la pregunta de ellos podría ser esta, llegase en estos momentos, ¿serán privados de alguna de las bondades que hay para los hijos e hijas de Dios, que estemos vivos al momento de su regreso? La inquietud de ellos era más que por simple curiosidad o por preguntar, era de verdad, ¿qué pasa? Entonces el apóstol Pablo, de la misma manera en como acabamos de ver que nos exhorta a trabajar para que no tengamos falta de nada y estemos ocupados cada uno en el qué hacer y no andar entrometiéndonos en las cosas de otros, ahora va a aclarar eso, supremamente importante. En mi opinión, estos versículos que vienen a continuación, total unos 5, son uno de esos pasajes de la Escritura que uno debería como irse de espaldas de la gran ventana que nos abre Dios a la comprensión de realmente de lo que ocurre con aquellos que hemos creído y estamos vivos, y de lo que ocurre con aquellos que han creído y han dormido o se han muerto creyendo en Cristo. Pero también el expectante y latente anhelo que debe haber en el corazón de cada creyente, cualquiera sea su época, del retorno del Señor Jesús. ¿Y cómo ha de ser ese retorno y por qué? Ya el apóstol Pablo nos ha dado en los versículos anteriores y en lo que va de la carta, que esta es una acción de la Trinidad. Acabamos de hablar en uno de los versículos de la persona del Espíritu Santo, hemos hablado de la persona del Señor Jesús, Cristo Jesús. Evidentemente en todo está involucrado el Padre, porque es el Evangelio de Dios el que Pablo está compartiéndole a los de Tesalónica. Como un acápite más, un tema más, habiendo aclarado el asunto anterior con respecto a el darle golpe a la tierra para llevar sustento a la casa, pasa a otro y dice, tampoco queremos hermanos. Nuevamente el tema es para un grupo que incluye a todos los que hemos creído, pero excluye a los que no han creído. ¿Por qué? Porque así es. Entonces dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. El asunto acá, más que ahora que nosotros tenemos la experiencia de estar entrando en todos los laberintos de Apocalipsis y ya lo tenemos más claro, por lo menos la lectura nos hace amigos de estos pasajes del libro de Apocalipsis, así como, por ejemplo, entendemos que hay una carta a los Corintios, que hay una carta a los de Tesalónica, que hay una carta a los de Galacia, que hay una carta a Filemón, que se le escribió a Timoteo, que se le escribió a Tito, que se le escribió a los hebreos. Mire que ya le quitamos ese falso respeto, porque era más ignorancia que respeto al libro de Apocalipsis como tal. Entonces cuando entramos ya en el capítulo 2, 3, donde se habla de las 7 iglesias, esos pasajitos que hay ahí a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de la Odisea, de Filadelfia, es como si fuera una mini carta, así como se le escribió a la de Corinto, así como se le escribió a la de Tesalónica, de la cual sacamos enseñanzas que nos nutren. De la misma manera podemos sacar enseñanzas ahí de esas 7 minicartas que hay, 7 congregaciones sobre las cuales tenía influencia, por ejemplo, el apóstol Juan, que es el que Dios le permite escribir Apocalipsis. Pero también sabemos dónde están los caballos, dónde están los seres vivientes, dónde están los 24 ancianos, dónde están los 144,000, dónde están los otros 144, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Pablo y todos los escritores usados por Dios al entregarnos las Sagradas Escrituras es que salgamos de esta cosa. ¿La qué? La ignorancia. Porque hay un dicho por ahí que dice que la ignorancia es como la madre de todos los vicios. ¿Por qué? Nosotros, al ser llamados por el Espíritu Santo y convencidos de pecado, de justicia y de juicio, al ser lavados por el agua que es la palabra de Dios para renovar nuestra mente,
tenemos no solamente el derecho, sino que estamos en la obligación de tener la madurez de la sabiduría de Dios entregada en su palabra para responderle a todas las personas que tengan alguna inquietud acerca de la vida que nos concierne, que es la relación con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Entonces miren que este solo versiculito en esta parte indica muchas cosas. Le dice en primer lugar a los que son hermanos, mira que tenemos ese derecho y ese privilegio, pero también salir de la ignorancia para poder explicar a otros y para podernos explicar nosotros mismos. Esto que hacemos, este ejercicio de reunirnos, congregarnos, preguntarnos, leer las Sagradas Escrituras, es eso que el apóstol está diciendo, salir de nuestra ignorancia. En el tema acá es acerca de los que duermen, de los que habían muerto creyendo en Cristo Jesús. Entonces ya en cierta ocasión hablamos de la resurrección, desde las inquietudes que tenían, por ejemplo, los de Corinto en el capítulo 15, que eran más por doctrinas erradas que habían recibido allá en Corinto, negaban inclusive la resurrección. Aquí los hermanos de Tesalónica no niegan la resurrección, aquí los hermanos de Tesalónica no niegan el retorno del Señor. Los hermanos de Tesalónica no tienen ese inconveniente de estar metidos en una falsa doctrina en esta área, pero sí estaban inquietos. ¿Qué ocurre con los que duermen? No tanto para saber dónde estaban, si allá hacía frío o calor, si estaban... No, sino en el momento del retorno de nuestro Señor, esta cosa, ¿cómo va a ser? Entonces, esto nos llama a que debemos tener un entendimiento correcto acerca del retorno del Señor Jesús. Y también el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, no escribe esto para darnos fechas. No dice, es mañana, es pasado mañana, es dentro de 1000 años, dentro de 2000. No, ese no es el objetivo, porque aunque el retorno del Señor es cierto, correcto e ineludible, no necesariamente tiene que ser inmediato. O sea, mañana, ahorita, después de, eso es lo que está llamándonos la atención acá el apóstol, para que no estemos ocupados en eso, porque a propósito, el Señor ya Jesús dijo ya en Mateo que el día y la hora, ¿qué? Nadie lo sabe. Entonces Él no se va a poner a legislar sobre lo que ya el Señor Jesús dijo, nadie lo sabe. Y para el apóstol era muy claro, ¿y cómo así que nadie? No, nadie lo sabe. Pero eso tampoco indica que si el evento se demora, entonces vamos a dejar de creer en eso. Otro de los asuntos que hemos podido notar es que no debemos desfallecer en la expectativa de ese retorno, porque a veces tenemos como una mentalidad muy colectiva y entonces podemos decir eso, hombre, si el Señor Jesús dijo hace 2000 años que Él retornaba y no ha vuelto, entonces nos abrogamos como si hubiéramos vivido en otros 2000 años y vimos todo lo que se ha demorado, ¿cierto? ¿Les ha pasado o no? A mí me ha ocurrido cuando caigo en cuenta y digo, no, pero la verdad es que yo no llevo esperando 2000 años, yo llevo esperando en mi generación, y eso es lo que el Espíritu Santo me está llamando, a estar expectante de que en cada generación, en cualquiera de ellas llega, y si llega en esta, pues gloria a Dios, y si no llega, lo seguiré esperando. Pero el asunto no es que me pueda decir, como estoy cansado yo de esperar al Señor. ¿Y cuánto llevas? 2000 años. No. Si escasamente llevamos 30 años de creyentes, estamos esperándolo dentro de nuestra generación y la vida que nos tocó, pues esos 30 años, no 2030. Correcto, que no haya venido en 2030 no significa que llevo esperándolo 2030. Más o menos como así. Pues creo que me pasa a mí y a algún otro en otro lugar del planeta, pero que pasa. Entonces es no desfallecer en la expectativa de su retorno. Por eso le dice, que ignoréis acerca de los que duermen, y les dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces habla de que les voy a dar consuelo a través de la claridad. Claro, cuando uno ya entiende, dice, y eso automáticamente se convierte en un consuelo con respecto a la participación de estas personas que durmieron. En el versículo anterior, por lo menos en esa parte dice, que ignoréis acerca de los que duermen. Otro asunto, acá la ocupación de los hermanos de Tesalónica es los que ya partieron, no están
abogando por qué me va a tocar ahí a mí, sino los que ya partieron, imagínate qué tan desprendidos de sí mismos, ¿cierto? Les irá a tocar, pues que por lo menos le toque lo mismo que a nosotros. A esa es la referencia. Entonces, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Preguntados, ¿quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no creyeron. ¿Y cuál es la esperanza que no tienen? Porque hay gente que no cree en Dios o no cree en Cristo, no cree en el Espíritu Santo, pero no se está refiriendo a el que muere en la ignorancia, sino que está refiriéndose a que no tienen esperanza de la resurrección de la cual va a hablar a continuación por haber creído en Cristo Jesús. Esa es la esperanza a la que se refiere, ¿correcto? Porque las otras personas, cualquiera sea su edad y su época, han muerto sin esperanza de esto glorioso que el apóstol va a hablar en favor de la humanidad que se haya creído en Cristo Jesús. Entonces dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Al darles claridad en cuanto a cómo van a participar los que han muerto en Cristo en su retorno con los que sí están vivos, el asunto era, ahora sí trasladémonos allá, lo mismo que hoy. Es lo siguiente, ahora sí vamos a suponer, no estamos dando fechas, es un supuesto. Supongamos, como estaban suponiendo los hermanos de Tesalónica hace 2000 años, que el Señor Jesús, ¡prum!, llegó. Y en el momento en que llegue, habrá gente que esté creyendo en Cristo Jesús, ¿correcto? Y está viva, está en este cuerpo. Y habrá gente que ya murió, pero se murió creyendo en Cristo Jesús, ¿correcto? Ambos, el que vive como el que ha muerto, tienen la misma esperanza y es el retorno del Señor Jesús para participar en la resurrección y en la transformación para recibir el nuevo cuerpo, pues que ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, no necesitamos especular mucho sobre el asunto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero también miremos el evento muerte, cuando uno puede, con la madurez que da la renovación del entendimiento, ir al sepelio de una persona que sabemos que ha fallecido en Cristo Jesús, pongámosla en el mejor de los casos con mente renovada, pongámosla en un caso bien peculiar como el del creyente de Corinto que se murió sin renovar su mente, pero se murió creyendo. La actitud es muy distinta. Con la claridad que tenemos, sabemos que lo que hay ahí es un estuche llamado cuerpo, donde transitaba un alma a la cual Dios había aceptado como hijo o como hija. Y también sabemos que ese cuerpo no es el que va a ser usado por esa persona en llamémosle el evento vida eterna, sino que nos será dado otro cuerpo que Dios precisamente ha preparado, como nos lo aclaró en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, con esa claridad y esa luz, puede que se me salgan algunas lágrimas y algunos lamentos y me va a hacer falta, pero no vamos a escuchar, ¿y por qué, Señor? No, si ya hay claridad. ¿Y para qué, Señor? No, si ya hay claridad. Hay un contentamiento, hay un consuelo, sí hay una tristeza, pero no como el que no tiene esperanza. La palabra clave acá es esperanza. ¿La esperanza de qué? Entonces, Pablo consuela a estos hermanos dándoles claridad sobre ese evento como tal, pero más sobre el retorno. Y entonces empieza a decir, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, recuerden que nuestro evangelio sigue siendo supremamente sencillo. Pablo, aclarando la falsa doctrina que se había infiltrado en Corinto, también empieza de esta manera en el capítulo 15, versículo 1, 2 y 3 de 1 Corintios, que dice que el Señor Jesús murió como dicen las Sagradas Escrituras, ¿correcto? Fue sepultado como dicen las Sagradas Escrituras y resucitó como dicen las Sagradas Escrituras, y añadámosle, y está sentado a la diestra del Padre como dicen las Sagradas Escrituras. Ese es el elemental predicación del Evangelio, que incluye no solamente que para el Señor Jesús hacer todo eso,
el Cristo de Dios le fue preparado un cuerpo. Hebreos dice, me preparaste cuerpo. Vino en semejanza de carne como los demás seres humanos para participar de la misma forma de aquellos que venía en esa área a redimir. Que no nació bajo pecado, ya lo entendemos, y que no cometió pecados, ya lo entendemos, pero sin embargo en la cruz del Calvario fue asesinado. Por eso el apóstol empieza diciendo, porque es que él no puede inclusive sacar otro argumento, porque es que no hay otro, sigue siendo el mismo, sea para aclarar una falsa doctrina en Corinto, o sea para dar claridad en una preocupación sana como los que tenían los de Tesalónica. El fundamento es el mismo. Por eso dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, miren que él no deja el asunto acá. 2, él está usando el nombre terrenal de Jesús, del Cristo, ¿correcto? Recuerden que cuando uno dice Cristo Jesús es porque estamos uniendo la completa divinidad y preexistencia eterna desde la eternidad pasada y la eternidad venidera, por decirlo de alguna manera, que es el Cristo de Dios, y ya lo identificamos como el Cristo dentro de la humanidad, que es Jesús. Pero él acá está hablando de Jesús solamente, pensémoslo así, porque el Señor Jesús, siendo 100% Dios, también se hizo 100% ¿qué? Hombre. Lo que está diciendo es que Cristo, como ya lo vimos en 1 Corintios, es la primicia de la humanidad, de la nueva creación en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso esto. En resucitar de entre los muertos, porque ¿quién es el único que ha resucitado entre los muertos? O sea, no estamos hablando de la resurrección, despacio, no estamos hablando de la resurrección tipo Lázaro, no estamos hablando de la resurrección tipo Tabita, no estamos hablando de la resurrección tipo Eutico, no estamos hablando de la resurrección tipo todos aquellos que resucitaron cuando el Señor Jesús, en Mateo 20 y pico, ¿cierto? Estamos hablando de la resurrección completa, total. El Señor Jesús resucitó, pero no volvió a morir. Él sí murió y resucitó, pero no volvió a morir, no como Lázaro, que murió, lo resucitaron y se tuvo que volver a ¿qué? A morir. Inclusive todos aquellos que salieron de sus sepulcros en Mateo tuvieron, pues qué susto el que le metieron a esa gente cuando fueron a tocar las puertas, porque dice que se presentaron a los de su pueblo, ¿cierto? Pero se tuvieron que volver a morir. Lo mismo Tabita, después de resucitar, también. Eutico, después de ese golpe y de ser resucitado, también volvió a morir. Aquí cuando estamos hablando es ya de la resurrección completa, la que es, no del milagro de entre los muertos, sino de la esperanza en el retorno del Señor para resucitar. Pero para eso tiene que haber uno que abra la brecha. Entonces lo que Pablo está diciendo es que el Señor Jesús, que es 100% hombre, muere porque efectivamente murió. Ahí los médicos y el CSI de la época le tomaron los signos vitales, estaba muerto. Estuvo efectivamente muerto 3 días en el vientre de la tierra, ¿cierto? Pero al tercer día, ¿qué? Resucitó, no para volver a morir, sino eternamente. Es decir, yo sé que hay algunas personas que románticamente le celebran al Señor Jesús el cumpleaños cada 30 años. No, Él se quedó, si vamos a hablar de edad, se quedó de 33 y medio, ¿cierto? Porque es que Él ya resucitó, y en la resurrección, pues ni el tiempo ni el espacio tienen que ver con el calendario de Dios. Entonces, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pregunto, nuestra identificación en la cruz del Calvario con Jesús es que si Él murió, ¿nosotros qué? Nosotros morimos, ¿correcto? Que si Él fue sepultado, nosotros hemos sido ¿qué? Y que si Él fue resucitado, nosotros hemos sido ¿qué? Resucitados. Ahora mire, esto tan bonito. A nosotros se nos da la posibilidad, desde luego, de resucitar a una nueva vida. Recuerden que dice, el que está en Cristo, nueva criatura ¿qué? Es decir, aún estando en este cuerpo, nosotros ya vivimos una vida de resurrección, porque vivimos una vida por la naturaleza del Espíritu, porque el Señor Jesús, su naturaleza es la del Espíritu. Sin embargo, también tenemos derecho a participar, ya no de esa resurrección, digámoslo así, de la nueva vida, para caminar en las obras que de antemano Dios preparó que anduviésemos, a pesar de estar en este cuerpo, sin relación alguna con el Adán caído, que ya fue sepultado por creer en Cristo Jesús, sino que también tenemos derecho a la resurrección de entre los muertos, de la misma que participó el Señor Jesús como primicias de la nueva creación que ha sido dada en Cristo Jesús, porque Él es el primogénito
de la resurrección. Él es la primicia de la resurrección. Por lo tanto, si hay una primicia es que hay un resto de la cosecha. A eso es lo que va a referir el apóstol Pablo. Entonces, así como fuimos identificados con su muerte, con su sepultura, ahora va a decir que así de la forma en como el Señor Jesús salió de la tumba, de entre los muertos, para siempre, a nosotros también se nos dará lo mismo. Porque si eso ocurrió con la primicia, con lo primero de la masa que es Él, ocurrirá con el resto de la masa que somos nosotros. ¿Estamos claros hasta ahí? Vital. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces aquí sí empieza Pablo a dar unas luces que parecen farolas exploradoras grandísimas. La inquietud de los hermanos de Tesalónica es, ¿y los hermanos que murieron? Entonces Pablo va más allá de la explicación que le están pidiendo, porque él quiere dejar todo bien clarito y les dice, pues el Espíritu Santo a través de él. Así también, ese también nos mete a todos, traerá Dios, ¿quién? Ahora, ¿quién resucitó al Señor Jesús de entre los muertos? ¿Quién resucitó al Dios Hijo de entre los muertos? El Dios Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Eso usted lo colige de Hechos capítulo 2, lo hace en Hebreos capítulo 1 y 2, y está regadito por todo el Nuevo Testamento. Inclusive hay bases fundamentales en el Antiguo Testamento de la resurrección del Mesías. Entonces dice, así también, porque a propósito, el Señor Jesús es Hijo, el unigénito del Padre, ¿cierto? Pero a la vez, cuando yo creo en Él, Dios me hace a mí y te hace a ti su ¿qué? Su hijo, coheredero, eres hijo e hija. Entonces, de la misma porción que el Padre tiene para su unigénito, que es el primogénito de la resurrección de entre los muertos, así también tendrá para todos. Sencillamente porque también somos sus hijos y sus hijas. Bien, no faltará, desde luego, la inquietud por allá, por la lectura juiciosa es, pero la gente que también no cree en Cristo también va a resucitar. Sí, pero no para esta clase de esperanza que vamos a resucitar nosotros. Ahí no es la diferencia. Así también traerá Dios con Jesús a los que ¿qué? Durmieron en Él. El término ahí se sobreentiende que no es que estén dormidos, sino que murieron creyendo en Cristo. Pero al morir creyendo en Cristo trae también otra faceta bien interesante, y es que esta gente, aunque está muerta, ausente de nuestra comunión en este momento acá, está en Cristo, o sea, están con Cristo. O sea, no es que andan por allá dando hipérboles en la galaxia hasta que lo agarren, no, están con Cristo. Por eso dice, a los que durmieron en Él, están con Él. Correcto. Así como el Señor Jesús fue claro cuando le explicó a los israelitas lo del seno de Abraham, a los que han creído en Cristo Jesús, con Cristo están, dice el pasaje. Entonces dice, así también traerá Dios. Y cuando el Señor Jesús retorne, esta gente que está con Él porque ha dormido en Él, viene con Él. ¿A qué? Al evento de reunirnos todos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan recibir un cuerpo y nosotros necesitamos transformar este si estamos vivos al momento de su retorno. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Si me deja avanzar, de pronto vamos a tener más lucecitas. Entonces dice, lo primero que tenemos que mirar acá es que Cristo vive para siempre. Y los cristianos estamos en Él, sea que estemos en este cuerpo o hayamos dormido en Él, porque ese es el llamado que en Él hemos tenido. Al retornar Cristo, porque Él viene, Él ya ha anunciado completamente eso, los que hayan dormido y están con Él, van a retornar con Él. Él les dice, espérenme acá que voy por los que... No, se viene con ellos. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Entonces mira qué impresionante la esperanza que tenemos. Por eso cada vez que abrimos los ojos en la mañana, podríamos tener dos pensamientos. El primero es, de pronto viene hoy, ¿cierto? Y el otro sería, qué buen día sería este para partir. Por lo menos si no viene, me podría morir. Por ausencia de renovación de entendimiento, el creyente que no ha renovado su mente vive como en un limbo y en una dicotomía de pensamiento impresionante. Le teme a la muerte,
está supremamente aferrado a todo acá, que lidia, parece como una vez me contaron que para cazar monos o micos metían una banana en un recipiente de cuello estrecho. Entonces el miquito va a coger la banana, pues porque nos encantan las bananas, ¿cierto? Y para eso pues mete la manito así y agarra la banana allá, entonces ya le queda empuñada la banana y trata de sacarlo y no, lo encuentran ahí, así los cazan, sabiendo que es tan fácil soltar la banana y salir huyendo, su puño cerrado no se lo permite. Algunos creyentes que no han renovado su mente viven así, agarrados de las bananas. Y lo que hay es que soltar, y para eso hay que tener esta claridad, y esto solo lo da la renovación del entendimiento, porque si no vamos pues estamos casi que en la misma condición de que los que no tienen esperanza si no renovamos mente. Entonces dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del ¿qué? Miren qué importante esto, no tenemos ningún afán. Por lo cual os decimos esto, cuando dice Pablo, en palabra del Señor esto es lo que el Señor me ha revelado. Este es el Evangelio del Reino revelado por parte del Señor Jesús y del Espíritu Santo y del Padre a Pablo. Pablo no está dando aquí una teoría. Cuando dice palabra del Señor esta es la revelación de Dios con respecto a esa inquietud que tenéis. Ahora pasemos. Entonces ya aclara Pablo, en principio, que la gente que ha dormido en Cristo, con Cristo está, y al retornar Cristo, con Cristo ¿qué? Volverá a ese momento. Entonces ahora pasemos a la otra parte, los que estemos vivos. Recuerden que como el día y la hora no lo sabemos, y tampoco sabemos casi nunca el día y la hora en que vamos a morir, Pablo por eso se incluye. Miren qué tan lindo. Cuando Pablo escribe la carta a los hermanos de Tesalónica, él, al igual que nosotros, estaba expectante con el retorno del Señor, pero él estaba vivo. Igual había gente que había muerto. Al él estar vivo, en el lenguaje se incluye dentro de los que están vivos. Por lo tanto, Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos en ese momento del retorno, Pablo se incluye porque él estaba vivo, ahora gracias a todo este tiempo que ha pasado, sabemos que Pablo ya cambió de equipo, pues por lo menos de equipo ya no lo está esperando vivo, sino que va a ser de los que ¿qué? De los que retorna con él. Maravilloso. La cantidad de gente que va a venir es impresionante. Dice que nosotros que vivimos, cuando dice nosotros que vivimos, Pablo va a aclarar que no tendremos ninguna ventaja sobre los que han muerto. Sí, la recompensa es la misma, si lo vamos a hablar de esa manera. Que esa era la inquietud de los de Tesalónica. Inclusive no para chicanear, tenemos más recompensa que los que ya durmieron, sino la inquietud de ellos era, sí, ellos van a tener lo mismo que nosotros. Era más preocupados porque no les fuera a faltar nada a los que habían dormido en Cristo, que por chicanearle por estar vivos al momento de su retorno. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo habla con una tranquilidad de este asunto de la venida del Señor porque para ellos no había ninguna duda. El asunto con el Evangelio de las añadiduras es que al centrarnos en las añadiduras perdemos de vista lo eterno y nos aferramos a las bananas como los micos aquellos. Pero una persona completamente suelta por la renovación de su entendimiento y el afianzarse en la fe que hay en Cristo Jesús, gracias al Espíritu Santo, por la misericordia del Dios Padre, entonces va a estar expectante al momento donde que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, es decir, no nos les vamos a adelantar, porque hay un evento de reunión. Entonces, ¿cómo es eso? Que no nos vamos a adelantar a los que ya han fallecido, dice. Hay como un maestro de ceremonias que es el mismo Señor. Aquí el Señor no va a mandar un ángel para que haga la vuelta y nos reúna a todos, sino que va a venir Él mismo. Yo voy por ellos. Vamos, sí, vamos por ellos. Porque el Señor mismo con voz de mando, es decir, cuando habla de voz de mando es porque no hay mediadores. Es Él y punto. Él con nosotros. Hebreos capítulo 1 y 2 dice
que no se avergonzó de llamarnos hermanos. He aquí los hijos e hijas que Dios me dio, dice el mismo Señor Jesús. Entonces también para Él es un evento espectacular. Entonces no es un Dios lejano mandando por su gente, sino es un Dios cercano que vino por su gente. Porque el Señor mismo con voz de mando, en primer lugar, mire que son 3 facetas del mismo evento, con voz de arcángel. Ahora que hemos tenido el acercamiento a Apocalipsis, vemos que cuando los arcángeles hablan, se oyó una gran voz, y dijo uno de los espíritus, ¿sí? Estamos hablando de que cuando es la voz esa misma de mando imperativa, que va a sonar muy terrible seguramente para el que lo coja desprevenido, pero que va a ser completamente anhelada por aquellos que tenemos el oído dispuesto y ejercitado en las cosas espirituales, pendientes del retorno del Señor y no de tanta balacera que siempre va a haber aquí hasta que Él venga. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Recuerden que lo de la trompeta es que será posiblemente un evento ajeno a aquellos que no lo están esperando, o aquellos que siendo creyentes por no renovar su mente los va a coger desprevenidos. De todas formas no los van a dejar, pero va a ser un evento completamente abierto a aquellos que estamos pendientes de las señales, pero no son señales arcanas u ocultas o en medio de jeroglíficos, no, sino que son clarísimas para los que estén con entusiasmo constantemente renovando más y más el entendimiento. Entonces, el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta, es el mismo evento y son las formas en cómo lo describe el Espíritu Santo a través del apóstol. Entonces, ¿qué va a pasar? Veremos dónde está esa gente con el Señor Jesús. Es que el mismo texto es claro. Si el Señor Jesús desciende, ¿de dónde? ¿De dónde desciende? ¿Dónde está el Cordero que abre los sellos? ¿En cuál? Bueno, hablemos del tercero, ¿cierto? Hablemos del tercero. Si el Señor Jesús está en el tercero, los que han dormido en Él, ¿dónde están? Y están con Él, ¿dónde están? En el tercero. Pregunto, ¿puede Dios hacer eso o no lo puede hacer? ¿Es claro o no es claro? Ahí está, dice, descenderá del cielo. Entonces, evidentemente, el asunto, al traer toda esta claridad, por lo menos yo, créanme, mis amigos y mis amigas, digo, definitivamente a mí no me faltaba lectura, sino comprensión de lectura, porque ahí dice, está clarito, ¿cierto? Dice, descenderá del cielo, y dice, y los muertos en Cristo, ¿que con quién están? Pues ¿con quién? Con Él. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está Él? En el cielo. Entonces, ¿dónde están los que están con Él? En el cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero. Entonces yo recuerdo que por falta de comprensión de lectura, yo decía, qué rico estar al frente de un cementerio cuando el Señor venga, no en el cementerio, sino al frente del cementerio, y yo pensaba, ¿por qué voy a ver emerger de las tumbas a todos aquellos que creyeron en Él? ¿Sí o no? Muertos. Y ahora que con la comprensión de lectura he salido como de esta bella ignorancia, me doy cuenta que ese no es el cuerpo que va a resucitar. ¿Sí o no? Está completamente deshecho porque la corrupción quedó sumida por la misma corrupción. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero, es decir, recibirán su nuevo cuerpo, digámoslo así. Entonces, no es que vayan a resucitar, vuelvo y les digo, yo creo en Cristo Jesús, tú crees en Cristo Jesús, por lo tanto, fui muerto en la cruz con Él al creer. Soy sepultado porque creí en Cristo Jesús, porque Él fue sepultado. Y ahora tengo una nueva vida, aunque no he muerto de este cuerpo, tengo una nueva vida que se llama la vida de resurrección, ¿sí o no? Que son los nuevos frutos, la vida del Espíritu, etc. Aquí no se está refiriendo a esa vida. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. No, aquí está hablando de resucitarán en su nuevo cuerpo. Entonces, los que primero van a recibir su nuevo cuerpo, ¿quiénes son? Los que estaban, ¿qué? Al momento del retorno del Señor. Cierto que es claro, no es algo así como, uy, qué cosa, se me fue una neurona, no. Y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, Pablo está metido ahí porque, al igual que nosotros, él estaba expectante de que el Señor podría venir en ese momento, porque el día y la hora nadie lo ¿qué? ¿Solo quién?
nuestro Padre que está al tanto de eso. Ni los ángeles saben de la vuelta. Luego nosotros los que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado, dice Pablo, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. Entonces, no es que necesariamente es en una nube, ¿sí? Sino que en el aire, el Señor Jesús que bajó del tercer cielo, en algún lugar intermedio entre el tercer cielo, el primero y el segundo, donde Él quiera, porque Él puede hacer lo que le dé su divina voluntad, ¿cierto? Nosotros, que no hemos muerto, entonces ¿cómo vamos a recibir el nuevo cuerpo? La pregunta nuevamente es, ¿para Dios algo imposible? Entonces lo que viene a continuación es algo supremamente posible para Dios y también es posible para todo aquel que en Él cree. Seremos arrebatados juntamente con ellos, ojo pues, con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, cuando el Señor Jesús desciende con aquellos creyentes que reciben el cuerpo primero porque han dormido en Él y están con Él y vienen con Él. Mientras ellos descienden, nosotros vamos subiendo. ¿Qué cosa? ¿Cierto? Sin lugar a colisiones, solo es un encuentro. Dice, cuando Jesús desciende, los creyentes ascienden y nos vamos a encontrar con Él en la atmósfera. Punto. Así de sencillo. Porque entonces uno me pone a pensar, entonces la nube tiene que ser muy grande, porque es que es mucha gente. No, la nube es simplemente que dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, o sea que ahí me da alguna posibilidad de entender más o menos en cuál de las esferas celestes, ¿dónde hay nubes? Pregunto, ¿dónde hay nubes? Yo las veo como aquí, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Pero el evento no es todo eso, no nos vamos por las ramas, el evento es este: 1, el retorno, ¿sí o no? Y 2, la resurrección, y dentro de la resurrección, los que ya hayan muerto y los que estemos vivos. Entonces dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿para cuánto tiempo? Hasta que nos caigamos de la nube. Ahora sí, para siempre, para siempre, para siempre. ¿De dónde sacamos información para agregarle a este bello pasaje y darle más luz a los que estemos vivos al momento del retorno del Señor? Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Versículo 50, para que no leamos todos los otros 49 versículos. Parto de la base que hemos sido muy juiciosos en nuestra lectura diaria y por lo tanto ya hemos pasado N veces sobre 1 Corintios capítulo 15. Hemos estado en los servicios de los viernes donde hablamos largo rato del asunto. Casi que este espacio hoy es un bis, ya lo vimos. 50, está hablándole Pablo a los hermanos de Corinto. Les declaro, hermanos, nuevamente, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. En esta carne no podemos heredar y participar en ese famoso evento que acabamos de ver. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Estoy hablando en la versión NBI. No todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un instante. ¿Quieres saber cuánto dura? Abre y cierra los ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Tal vez no sea así literal, pero sí así de rápido. Entonces dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. ¿Cuál trompeta? Acabamos de decir, ¿con trompeta de qué? De Dios. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos ¿qué? Transformados en un cuerpo incorruptible.
Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Bien, 17, volviendo acá, dice: y así estaremos siempre con el Señor. Recuerde, los hermanos de Tesalónica ya tienen completamente claro el asunto, y nosotros también. Pablo dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mientras que en 1 Corintios capítulo 15 estaba exhortando y aclarando algo que se estaba desviando, aquí está alentando y consolando y dándole solución a una inquietud llena de mucho amor de los hermanos de Tesalónica con respecto al evento. A partir de este capítulo 4 y del 5 en adelante, y la segunda carta, vamos a meternos en terrenos muy de los eventos finales, que nos va a servir mucho para aclarar muchas de las cosas que estamos viendo en Apocalipsis. Entonces, hemos logrado hacer esto porque hemos venido, miren, hemos colocado ladrillito sobre ladrillito. Todo lo que hemos venido haciendo martes y viernes es colocar precepto sobre precepto. Hemos cogido versículo por versículo, palabra por palabra, con su respectiva letra, sin ningún afán. Eso se llama edificarnos correctamente en el conocimiento, no en el estudio intelectual de la revelación. Miren, por ejemplo, las palabras también, es que la palabra revelación es muy hermosa y está por todos lados. Entonces, esta bendición de haber nacido de nuevo y renovarnos a través de la lectura juiciosa de la palabra, wow, es que no hay de otra. Por ósmosis no se puede. Padre, gracias por este tiempo tan especial, por permitirnos avanzar en cuanto a la sabiduría que realmente a vida eterna permanece. Saldremos de este lugar, mas no de tu presencia, amado Dios. Y gracias por todo, Señor, porque mira que acá en este capítulo, en estos 5 versiculitos, nos sacas completamente de ese agite en el que usualmente el ser humano que no ha nacido de nuevo y aquel que no ha renovado viven atrapados, Señor, completamente. Una vez empezamos a renovar mente, despegamos. Te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.